los últimos días el Señor volverá con majestad para juzgar a todos, premiar lo bueno y castigar lo malo. Ahora dicen que Dios Todopoderoso expresa verdades y realiza la obra del juicio. Parece que las profecías del Señor se han cumplido. Esto debe de ser correcto. Sí, Gracias a Dios. No obstante, si el Señor ha vuelto y ha iniciado la obra del juicio de los últimos días, ¿el Papa sabe de esto? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? El Papa es el representante de Dios en la tierra. Dios lo instauró. Si realmente ha vuelto el Señor, el Papa debería saberlo primero. Sí. Es verdad, el Señor debería iluminar primero al Papa a su regreso. Cierto. ¿Por qué no ha dado esta noticia el Papa? Sí. Si el Papa no sabe nada del regreso del Señor, ¿es realmente Dios Todopoderoso su regreso? Es difícil saberlo. Sí. Primero preguntemos al Papa. Si sabe que el Señor apareció y obra como Dios Todopoderoso, podremos aceptarlo. Sí. Deberíamos preguntarle al Papa. Sí, preguntemos al buena Papa. idea. El Señor ha vuelto, pero aún no se atreven a aceptarlo. Deben comprobar si lo sabe el Papa. Aceptarán el regreso del Señor en función de si lo confirma el Papa o no. Solo si Él sabe, lo acepta, y si les predica el Evangelio, lo aceptarán. Si no lo sabe o no lo acepta, no se atreverán a aceptarlo, aunque sepan que el Señor ha vuelto. ¿No es así? Así es. Sí, debemos escuchar al Papa. No piensan claramente. No. Cuando apareció y obró el Señor Jesús en la era de la gracia, ¿fueron los sumos sacerdotes y fariseos judíos los primeros en ser iluminados? No. ¿Y por qué el Señor Jesús iluminaría primero al Papa cuando vuelva en los últimos días? ¿Lo profetizó la Biblia? ¿Dijo algo semejante el Señor Jesús? Si Él no lo hizo, ¿por qué están seguros que el Papa será el primero en conocer el regreso del Señor? ¿Tienen fe en el Papa o en el Señor Jesús? En el Señor, por supuesto. Sí. Realmente el Señor ha aparecido y está obrando. Pero como el Papa no ha abierto los ojos, ¿ustedes niegan la aparición y obra del Señor Jesús? Si son así de tontos, son como las vírgenes insensatas, y el Señor los rechazará. ¿Pueden estar seguros que el Papa es una oveja de Dios? Aún no ha oído la voz de Dios. Tal vez aún condena la obra del regreso del Señor y se ha vuelto un fariseo. Es como los sumos sacerdotes judíos, que no solo se negaron a aceptar al Señor Jesús, sino que además lo condenaron y se confabularon con el gobierno romano para crucificarlo. ¿Podría ser este el caso de su Papa? Imposible. ¿Cómo va a ser el Papa como los fariseos y los sumos sacerdotes? Es imposible. Los fariseos iban en contra del Señor Jesús. ¿Acaso el Papa también lo haría? Ay, no. ¿No? Imposible. No lo haría. Es muy posible, y es bastante probable. Su Papa los deja unirse a la Iglesia de las Tres Autonomías, y no que examinen el camino de Dios Todopoderoso. Hoy han oído la voz de Dios. Si la aceptan y la comparten con el Papa, vean cómo responde. Para distinguir si es una auténtica oveja de Dios, vean si es capaz de oír su voz, y entonces lo sabrán. Muchos creen que el Papa será el primero en saber del regreso del Señor, y que luego informará a los obispos, sacerdotes y fieles. Pero esa es una noción humana, y el Señor Jesús no dijo nunca nada parecido. Exacto. Dios no ilumina a nadie cuando aparece y obra. Solo declara sus palabras para que se oigan y las expone a la vista de la gente. Con sus palabras revela quiénes son las vírgenes prudentes y quiénes las insensatas. Nunca oí esto. Primera vez que lo oigo. En cuanto al regreso del Señor, el Señor Jesús dijo: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por eso también estad preparados, porque a la hora que no pensáis,
vendrá el Hijo del Hombre. El Señor Jesús fue claro. Nadie sabe ni el día ni la hora de su regreso. En los últimos días, primero viene en secreto sin informar a nadie. ¿Y cómo se sabe que ha vuelto? Sí. Exacto. ¿Cómo se puede saber? Sí. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Cuando viene el Señor en los últimos días, llama a sus ovejas expresando sus palabras. Si queremos recibir al Señor, es clave escuchar la voz de Dios. Los que oyen la voz de Dios son sus ovejas. Los que no son las vírgenes insensatas y serán descartados. Así es. En realidad, el Papa es un ser humano corrompido por Satanás como el resto de nosotros. Nosotros pecamos y el Papa también. Nosotros confesamos y el Papa también. Un ser humano corrupto no puede representar a Dios. Hermano Lu, lo que has dicho está fuera de lugar. Sí. ¿Qué dice el catecismo? ¿Quién es la cabeza de la Santa Iglesia? La invisible, el Señor Jesús. La visible, el Papa, sucesor de San Pedro. Amén. El Papa es el representante del Señor en la tierra. Guía al clero del mundo hacia el camino del reino de los cielos. La autoridad papal es suprema. Sí. ¿Cómo has podido calificar al Papa de ser humano corrupto? Con eso, ¿no reniegas de la más alta jerarquía de la Iglesia católica? Renegar del Papa es traicionar al Señor y renunciar al catolicismo. Lo Sí. es. Es un pecado grave que será castigado. No pueden decir eso. Exacto, no pueden. Si piensan que el Papa representa a Dios, díganme, ¿creen en el Papa o en el Señor Jesús? ¿Tienen alguna certeza? En su opinión, ¿no está el Papa al mismo nivel que el Señor Jesús? Si el Señor Jesús es Dios, ¿también es Dios su Papa? Entonces, ¿en quién cree su Papa? ¿No cree en el Señor Jesús? ¿Se atrevería a compararse con el Señor Jesús? ¿Se atrevería a representar al Señor Jesús? ¿Qué testimonio da su Papa sobre sí mismo? ¿Cuál es su lugar? ¿Lo que él dice es la verdad o no? ¿Son sus palabras equiparables a las del Señor Jesús? Si así lo creen, entonces no creen en el Señor Jesús. Como no pueden ver al Señor Jesús, creen en el Papa al que sí ven. Cuando adoran al Papa como si fuera Dios, ¿creen realmente en Dios o en un hombre? ¿Hay algún fundamento bíblico para tratar al Papa como si fuera Dios? ¿Lo demuestra alguna de las palabras del Señor? ¿Han recibido la revelación del Señor Jesús? ¿Pueden afirmar claramente en este momento si creen en el Papa o en el Señor Jesús? Si creen en el Papa y lo siguen, el Señor no los reconocerá. Explicado de ese modo, no puedo aceptarlo. No compartimos la misma percepción. Terminemos esto. Padre Chen, Padre Chen, usted es inteligente. Si insiste en que cree en el Señor Jesús, ¿por qué idolatra al Papa? ¿Por qué se somete e idolatra al Papa como si fuera Dios? Eso no concuerda con la Biblia. cierto. Debemos tener fe en Dios, no en un ser humano. Espero que pueda sosegarse y orar y que no sea reprimido por el Papa. Sí. Si insiste en que el Papa representa al Señor, ¿para qué molestarse en recibir al Señor? Usted cree en el Papa y punto. No hace falta encontrarse con el Señor en su descenso con las nubes. Bien, bien. No digas más. Ya pueden irse. Padre Chen, Discutámoslo otro día. Padre, hace frío. Aquí tiene otro edredón. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Padre, lo que dijeron los hermanos Xiao y Lu fue revelador y concordaba con la Biblia. ¿Debemos escuchar más? Ven.
Las palabras de Dios Todopoderoso que leyeron no están mal. El nuevo nombre adoptado por Dios tiene base bíblica. Pero ¿por qué reniegan del Papa? Alegando que es un humano corrupto. La afirmación de que el Papa peca y confiesa concuerda con la realidad. Bueno, eso es cierto. El Papa nos deja unirnos a las 3 autonomías, lo cual es obvio que no es la voluntad de Dios. Es cierto. ¿Es cierto que el Papa no puede representar a Dios? Es un gusto estar Sí, todos así aquí. es. Anoche estuve pensando mucho. El Papa nos deja incorporarnos a las 3 autonomías, cediendo ante el partido. Es claro que va contra la voluntad sagrada de Dios. Y el Papa en realidad es como nosotros, peca y confiesa. En efecto. Entonces, ¿realmente puede representar al Señor? No estoy seguro. En nuestras enseñanzas, el Señor instauró a Pedro, y el Papa es el sucesor de Pedro, el representante terrenal del Señor. Así que la obediencia al Papa lo es al Señor. Sin embargo, ¿es la forma adecuada de verlo? ¿Es correcta? El Señor Jesús instauró a Pedro, cosa que respaldan las palabras de Dios. El Señor Jesús dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. El Señor Jesús dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, pero nunca dio testimonio de que los papas sucesores de Pedro fueran instaurados por Dios, ni tampoco lo hizo el Espíritu Santo. Todos estos papas han afirmado haber sido instaurados por Dios, pero no hemos visto prueba alguna de que el Espíritu Santo obre en ellos. Tampoco tienen como prueba una experiencia real de vida. Por eso cuesta creer que Dios los haya instaurado. De haber instaurado Dios a todos los papas de la Iglesia Católica, ¿por qué en la actualidad está en semejantes tinieblas? ¿Por qué no contemplamos la obra del Espíritu Santo? ¿No es esa la realidad? Sí. La Iglesia Católica es cada vez más oscura y más depravada. Hay luchas internas entre sacerdotes por estatus e intereses, y los obispos luchan por el poder. Nadie sigue los mandamientos del Señor, y sus pecados son cada vez peores. La Iglesia Católica se convirtió en cueva de ladrones. Es una realidad que vi con mis propios ojos. Sí. Su iglesia es muy obscura y depravada. ¿Eso no guarda relación directa con su papa? El papa ha llevado a la iglesia a este extremo. ¿En serio puede librarlos del pecado? ¿Lo has pensado alguna vez? No. Nunca lo había pensado. Si ustedes creen que el papa puede representar a Dios y él les ha permitido unirse a las 3 autonomías, ¿por qué no lo han hecho? ¿No están oponiéndose al Papa? En cuanto a la unión a las 3 autonomías, ¿obedecerán a Dios o al Papa? El Papa dijo que lo hicieran, que se unieran. ¿Dirían que Dios está de acuerdo? Seguro que Dios no lo estaría. Su Papa los guía hacia las 3 autonomías, entregándolos al partido, a Satanás. Sí. ¿Concuerdan las acciones del Papa con la voluntad del Señor Jesús? ¿No está traicionando al Señor Jesús? Todo lo que digo concuerda con la realidad. No deseo juzgar ni condenar al Papa. Aunque ustedes vean el caos y las tinieblas del catolicismo, no tienen discernimiento acerca del Papa. Continúan idolatrándolo y hasta lo tratan como a Dios, como a un igual del Señor Jesús. ¿Concuerda eso con la voluntad de Dios? Idolatran y siguen a un ser humano.
Es difícil saber si podrán recibir al Señor, si escuchan y obedecen de esta manera al Papa. El quid de esto es que no tienen discernimiento acerca del Papa y siempre están limitados por él. Si se niegan a entrar en razón, es probable que acaben en manos del Papa. Entonces podrán renunciar a toda idea de recibir al Señor en esta vida. Tienes razón. Idolatro al Papa desde que ingresé en la Iglesia Católica. Nunca supe cómo era él hasta ahora. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Leamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Déjame leerlo. Claro. Aquí. Existen varias religiones importantes en el mundo, y cada una de ellas tiene su propia cabeza o líder. Y los seguidores están esparcidos por diferentes países y regiones del mundo. Casi cada país, grande o pequeño, tiene diferentes religiones. Sin embargo, independientemente de cuántas religiones existan en todo el mundo, todas las personas del universo existen, en última instancia, bajo la guía de un solo Dios. Y no son cabezas o líderes religiosos quienes guían su existencia. Es decir, ninguna cabeza o líder religioso específico guía a la humanidad, sino que la dirige el Creador, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas, y también a la humanidad. Esto es una realidad. Amén. Aunque el mundo tiene varias religiones principales, por muy grandes que sean, todas existen bajo el dominio del Creador, y ninguna de ellas puede sobrepasar el ámbito de ese dominio. El desarrollo de la humanidad, el cambio de la sociedad, el desarrollo de las ciencias naturales, cada aspecto es inseparable de las disposiciones del Creador. Sí. Y esta obra no es algo que cualquier líder religioso particular pueda hacer. Un líder religioso es simplemente la cabeza de una religión particular y no puede representar a Dios o a aquel que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Un líder religioso puede guiar a todos los que están dentro de la religión, pero no puede dominar a todas las criaturas bajo el cielo. Este es un hecho universalmente reconocido. Sí. Amén. Amén. Un líder religioso es simplemente un líder y no puede equipararse a Dios, el Creador. Todas las cosas están en manos del Creador y, al final, volverán a ellas. El hombre fue creado por Dios, y con independencia de la religión, todos volverán bajo su dominio. Es inevitable. Amén. 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 Gracias a Dios. Dios es el Creador supremo y único. Creó los cielos, la tierra y todas las cosas y sustenta y guía a la humanidad. Sí. Solo Dios puede expresar la verdad, redimir a la humanidad y salvarnos del pecado, con lo que podremos entrar en el reino de los cielos. Sí. Dios es el único que merece nuestra adoración. Amén. Por mucho estatus o reputación que tenga alguien, es un mero ser creado, sometido a Dios. Está corrompido por Satanás, vive en pecado y es indigno de representar a Dios. Cierto. Leamos un par de pasajes más de las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Claro. De acuerdo. Página 563. Yo también quiero leer. Muy bien. Ten. Bien. Aquí. El hombre siempre ha vivido bajo la cubierta de la influencia de las tinieblas, encadenado sin libertad por la influencia de Satanás, incapaz de escapar. Y su carácter, después de que Satanás lo haya procesado, se vuelve cada vez más corrupto. Todas las acciones y los hechos de Satanás se manifiestan en el hombre. Hoy, todas las acciones y los hechos del hombre son una expresión de Satanás, y por tanto no pueden representar a Dios. El hombre es la personificación de Satanás, y su carácter es incapaz de representar el carácter de Dios. Los hay de buen temperamento,
Dios puede obrar un poco por medio de su temperamento, y su trabajo lo dirige el Espíritu Santo. Sin embargo, su carácter no puede representar a Dios. La obra de Dios sobre ellos es la de trabajar con aquello que ya albergan y expandirlo. Ya sean profetas de eras pasadas o aquellos usados por Dios, nadie puede representarlo directamente. Solo el amor, la voluntad de sufrir, la justicia, la sumisión, la humildad y la ocultación del Dios encarnado representan directamente a Dios. Esto se debe a que cuando Él vino fue sin naturaleza pecaminosa y vino directamente de Dios. Satanás no lo había procesado. Jesús solo posee la semejanza de la carne pecadora y no representa el pecado. Por lo tanto, sus acciones, sus hechos y sus palabras, hasta el momento previo a la culminación de su obra por medio de la crucifixión, incluido el momento de esta, son todos directamente representativos de Dios. El ejemplo de Jesús es suficiente para demostrar que nadie con una naturaleza pecaminosa puede representar a Dios y que el pecado del hombre representa a Satanás. Es decir, el pecado no representa a Dios y Él no tiene pecado. Incluso la obra realizada en el hombre por el Espíritu Santo solo puede considerarse gobernada por éste y no puede decirse que el hombre la hiciera en nombre de Dios. Pero en lo que respecta al hombre, ni su pecado ni su carácter lo representan. Amén. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras. Sí. Los seres humanos corruptos no pueden representar a Dios. Si el Papa peca y es también una persona corrupta, ¿cómo puede representar a Dios? Correcto. Al calificar a un humano corrupto como representante terrenal de Dios y pensar que obedecer al Papa es obedecer a Dios, ¿no blasfemamos contra él? Eso supone en apariencia creer en el Señor Jesús, cuando en realidad creemos en el Papa y nos sometemos a él. Así pues, en nuestra fe, solo debemos buscar y seguir a Dios. No podemos buscar ni idolatrar a un líder religioso ni a ningún personaje espiritual. Sobre todo, a la hora de recibir el regreso del Señor, realmente debemos atenernos a las palabras de Dios, procurar oír su voz y seguir sus huellas. Amén. Eso realmente es seguir a Dios. Amén. Como profetiza el Apocalipsis, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Amén. 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 Hace décadas que soy creyente. Pero resulta que idolatraba y seguía al Papa, pensando que obedecerlo a él era obedecer al Señor. Vivía encadenado a la autoridad papal. Sí. Ahora, tras leer las palabras de Dios Todopoderoso, por fin veo que no llevaba al Señor Jesús en el corazón. El Papa ocupaba el lugar del Señor en mi corazón. ¿Cómo es eso, creer en el Señor? Eso es adorar a un ser humano, a un ídolo. Y es muy peligroso. Sí. Por suerte me leyeron las palabras de Dios Todopoderoso y me hicieron entrar en razón. Gracias a Dios. Hemos elevado demasiado al Papa, adorándolo como si fuera Dios. Realmente debemos arrepentirnos ante el Señor. Sí. Si Dios Todopoderoso no expresara la verdad y revelara esto, no lo habríamos descubierto. Exacto. En uno de nuestros himnos, decimos que el Papa es la verdad, el sol y el representante de Cristo. Creemos en Dios, pero lo dejamos de lado para adorar al Papa como si fuera Dios. ¿Cómo pudimos ser tan tontos? Por eso dijo el Señor Jesús: y si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Ahora veo que el clero iba en contra de Dios cuando nos impedía estudiar el camino verdadero. No podemos dejar que siga reprimiéndonos. Tienes razón. Dios Todopoderoso ha venido y nos despertó expresando verdades. Si no, seguiríamos al Papa, a los obispos y sacerdotes y seríamos llevados directo al infierno.
Despertamos gracias a las palabras de Dios Todopoderoso. Amén. Esta es la salvación de Dios Todopoderoso. Amén. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios.